en Lado C. Continuamos. Lado C, anteúltimo capítulo. Y bueno, como es de costumbre, nuestro compañero y amigo Sergio San Juan nos trae el informe del día, ¿no? Esas pequeños columnas de historia y de conocimiento sobre el rock. Sí, hoy con un tema bastante polémico, que es la cruza entre dos expresiones artísticas muy grandes, muy gigantes, el cine y el rock, ¿no? Un matrimonio, como decíamos en el bloque anterior, que ha tenido sus buenos y malos momentos, grandes experiencias, grandes obras de arte, grandes películas que están en el recuerdo y que son documentos increíbles de lo que significó la cultura rock, y algunos proyectos frustrados o que no son muy fidedignos o que fueron verdaderos fracasos, ¿no? Así que vamos a hacer un recorrido corto pero bastante representativo de varias películas del ámbito internacional y argentinas también, referidas a ese cruce que te decía entre el cine y el rock. Vamos a comenzar con algunas películas argentinas, Sí. ¿ok? Bueno, vamos a remontarnos al año 1970 y la película de la que vamos a hablar es El extraño de pelo largo, una película que estuvo protagonizada por Lito Nebbia, que en ese momento era el cantante y el líder de Los Gatos, la primer gran banda exitosa, no masiva pero sí muy exitosa del rock argentino, banda pionera. Bueno, la película cuenta la historia de lo difícil que era formar una banda allá por los años 60 y las consecuencias que traía la fama. Pero bueno, El extraño de pelo largo no era una canción de Los Gatos, ni estaba cantada por Lito Nebbia, era una canción de un grupo que se llamaba La Joven Guardia, ¿no? Claro. El tema, El extraño de pelo largo, había sido publicado como simple, ¿no? O sea, como un vinilo de 7 pulgadas. Roque Narvaja. Exactamente, estaba compuesto por el guitarrista y cantante Roque Narvaja y por el bajista Enrique Mayorens, que eran los líderes de esta banda. Periodista. Exactamente. Los líderes de esta banda llamada La Joven Guardia. Y bueno, este simple fue editado en el año 68, o sea, 2 años antes de que se filmara la película. Y en el transcurso de 3 años, la canción vendió 1.800.000 copias. Un verdadero fenómeno, claro, ¿no? Popular, la canción. Que hizo a la banda, a la banda La Joven Guardia, una banda muy, muy popular. Vos sabés que durante una entrevista de hace algunos años, Félix Pando, que fue uno de los integrantes de la Joven Guardia, contó que no pudieron firmar con CBS, finalmente lo hicieron con Vic, que era un subsello de la RCA, ¿no? Pero no pudieron firmar con CBS porque cuando le llevaron esta canción dijeron que no se podía decir pelo, había que decir cabello. Y entonces, por ese motivo, estamos en el año 70, no pudieron firmar contrato con esa compañía y finalmente lo hicieron con Vic. Pero digamos que esta es la primera película masiva, muy popular, que cruzó una expresión del rock argentino primigenio con una película de corte comercial, ¿no? Y eligieron al líder de la banda Los Gatos, que era la banda más famosa en ese momento dentro de la movida, que era Lito Nebbia, pero que no tenía nada que ver con el contexto de la película. No, creo ni que lo que él estaba obligado, ¿no? Porque sí, había firmado un contrato y ya, incluso hasta Los Gatos creo que ya se estaban disolviendo. Sí. Y ahí, en esas eran las películas que estaba Luis Andrini siempre, ¿no? Siempre aparecía. Llorando y triste. Pero sí, me acuerdo, sí, mostraba la escena pintoresca de lo que se llamaba música beat. Música ¿no? beat. Claro. Y bueno, de un modo u otro habrá ayudado a visibilizar un poco el rock con el fenómeno después de la balsa de esa época y todo lo que vino después, pero para la adolescencia, era música para adolescentes. Tal cual, sí. Bueno, ahora nos vamos al año 73 y a una película que es realmente un documento, quizás el primer gran documento fílmico del rock argentino. Estamos hablando de Rock hasta que se ponga el sol.
una película que fue dirigida por Aníbal Ucet y producida por Aries Cinematográfica Argentina, que era la productora de cine más importante en ese momento. La película se estrenó el 8 de febrero de ese 1973 en el Cine Sarmiento, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y el guión estuvo realizado entre el propio director de la película, Ucet, y el productor Jorge Álvarez, que era el factotum de todas las grandes grabaciones del rock argentino en ese momento, ¿no? También tuvo un título alternativo. Bueno, la película se llamó Hasta que se ponga el sol. Y es el primer documental de esa etapa fundacional de este movimiento de rock argentino. La mayor parte de los contenidos de la película son filmaciones de las actuaciones de los principales grupos del género en la tercera edición del Festival Barrock, que se había realizado el año anterior, en el año 1972. Fue filmada en el Club Argentino Junior, en la cancha Argentino Junior, en la ciudad de Buenos Aires, y tenía algunas filmaciones extra hechas en el Teatro Olimpia y en los estudios de Argentina Sonofil y Fonalex. En este filme se pueden ver las primeras actuaciones en vivo, en color, para el cine de Box Day, Papo, Sui Generis, León Gieco, Claudio Gavis, Billy Bond y La Pesada, y Pescado Rabioso, entre otros muchos artistas. Así como algunas secuencias argumentales agregadas, ¿no? Donde participaban muchos de los miembros de las bandas. Era muy típico de la época. Después, si uno se remonta a la canción, sigue siendo la misma, de Zeppelin. Esas escenas actuadas, medias lisérgicas, las cuales están en una pileta, aparece Billy Bond, Sui Generis. Eso también se ve en Adiós Sui Generis, también se ve mucho de eso. Y incluso una vez nos contaba Willy Quiroga, porque ellos en la parte del show que hacen en vivo aparecen tocando presente, y después tocan las guerras. Y las guerras la tocan en una iglesia, y no sé por qué había pasado, que tuvieron que grabar de vuelta. Incluso estaban sin barba, estaban afeitados. Un montón de cosas que medias desprolijas, de todo típico de la época, ¿no? Y de algo que todavía no tenía la estructura que tuvo después el cine con el rock. Sí. Con los años, el rock, Hasta que se ponga el sol, se transformó en una especie de película de culto, digamos, porque es el primer documento fílmico con algún grado de calidad de esa primera época del rock argentino. Se puede ver en la plataforma cine.ar. La película está en muy buena calidad, restaurada, con las dificultades técnicas que había en ese momento para filmar una película de ese estilo, pero es un muy buen documento de esos primeros años del rock argentino, y se pueden ver las grandes bandas del momento. Y ahora sí llegamos al año 75 y a la película que recordabas recién, Gustavo, Adiós Sui Generis, una película de tono documental. Fue dirigida por Bebe Camín, que después, en los años 80, sería el director de Los Chicos de la Guerra, ¿no? Sí. Así que, en ese momento era un muchacho muy, muy joven y se hizo cargo de la dirección. Y filma el recital Despedida de Sui Generis en el Luna Park, grabado el 5 de septiembre de 1975, durante las dos funciones ofrecidas con motivo de la despedida de la banda en el Luna Park ante más de 30.000 personas, en el primer show auténticamente masivo que daba el rock argentino. ¿Cómo fue filmado esto? Fue filmado con 4 cámaras, tenía ya una producción mucho más importante, como te decía, dirigidas por Bebe Camín. Se grabaron varias partes del concierto y después además se intercalaban con entrevistas al público que iba ingresando a ver al show. Recordamos que Sui Generis dio en ese momento 2 recitales al mismo día. Es más, hubo muchas dificultades porque los que fueron hasta el primer show no querían salir y hubo que un poco obligarlo para que pudieran entrar toda la gente que estaba afuera para presentar la segunda función. Posteriormente se grabaron algunos videoclips, ¿no? Que se agregaron a la película, como recién lo contaba, como son los casos de Mr. Jones, que se hizo todo una representación, y el tema Nena, que sería un poco el embrión del tema que después sería Eitileda, grabado por Serú Girán mucho más adelante, que nunca fue incluido en ningún tenía un color medio disco. Verdoso el documental, se ve todo muy, o sea, en comparación con Rock Hasta que se ponga el sol, que de unos años antes, sí,
la calidad de rock hasta que se ponga el sol es mucho mejor que a nivel imagen. Sí. O sea, se ve todo muy oscuro, Sí, muy, quizás se nota la falta de luz al ser un lugar cerrado, ¿no? eso te iba a decir, Basta que se ponga el sol fue grabado al aire libre, la mayoría de los temas, y bueno, Dio Sui Generis está dentro del Luna Park, y las técnicas de filmación, iluminación no eran las mejores para una filmación, digamos. Pero bueno, es otra película histórica dentro del rock argentino y un documento increíble de lo que fue esa despedida del primer gran acto masivo del rock argentino. Quizás un acto fundante de la masividad y el rock, ¿no? Claro, fue un fenómeno popular que traspasó y además uno hoy viéndolo a la distancia, ¿no? Qué importante que fueron, por más que digamos que de baja calidad, de bajo recurso, de poca impacto quizás, o formó parte de un mercado, pero qué documento tan importante para lo que se vino construyendo después, ¿no? Por eso podemos hablar hoy de una cronología de películas, de documentales dentro de lo que fue el rock. Quizás también hay algunos otros documentales que no llegaron a ser tan conocidos, o incluso hasta no llegaron ni a ver la luz, ¿no? Como había uno que hizo una película que se llama algo de, ahora me voy a acordar, que es anterior a Buenos Aires Rock, no, Buenos Aires Rock se llama, sí. ¿No? Rock hasta se ponga el sol. Sí. Pin-Up, creo que es el festival de Pin-Up, algo así, que eran imágenes más que nada, tomando imágenes en la época también de del Ditela y todo eso, porque el rock siempre estuvo relacionado con esas artes, entonces eso ayudó mucho también, ¿no? Sí, hay muchas filmaciones precarias de esa época, ninguna se llegó a transformar en una película hecha y derecha, digamos, ¿no? Pero se pueden encontrar muchos incluso hay una película fílmicos que actúa Javier Martínez, que es una película de trama, ¿no? Sí. Una trama donde él actúa de actor. Sí, actor. Y así un montón de participaciones, cosas que... Tiro de Gracia creo que se llama. Sí. Tiro de Gracia. Que muchas veces eran solamente del ambiente under o del círculo ahí del gueto de los estudiantes o de los que iban a ver esas películas. Pero bueno, acá ya hablamos de algo más industrial. Exactamente. Y bueno, después llegamos a la década del 90, ¿no? La famosa década del 90 de la pizza con champagne, donde sí, se empiezan a filmar algunas películas ya ficcionadas sobre grandes personajes del mundo del rock. Estamos en el año 93 y se estrena Tango Feroz, que recién la nombraba. Una película que cuenta la vida, o está inspirada en la vida de José Alberto Iglesias, ¿no? Tanguito, y fue protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo, y dirigida por Marcelo Piñeiro. En una película que fue un éxito comercial impresionante en ese momento, como bien recordaba, los cines se llenaban para verla. La película de la industria, digamos, ¿no? No tenía ningún tipo de relevancia histórica, documental. No, totalmente tergiversada, con una banda de sonido que no ajustaba el sonido a la estética de los 70, ¿no? La banda de sonido sonaba como una banda de los 90 y no como una banda de los 70. A cargo de Ulises Butrón. Ulises Butrón, exactamente. Sí, una mezcolanza de música. Después estaba el hijo de Mori cantando El Oso, y después estaban esos dos, el dúo que cantaba Caín, cantaban sí, El amor es más fuerte. El amor es más fuerte, exacto. Qué pedorrada. Sí, realmente desde el punto de vista histórico y desde la reconstrucción de época también es una película realmente mala, y desde el punto de vista argumentativo. Sin embargo, en su momento fue un éxito comercial enorme, ¿no? Y que sí, transformó la banda de sonido y todo se escuchó muchísimo, y los dos actores que la protagonizaron pasaron a ser estrellas del mundo de la actuación, ¿no? Tanto Fernán Mirás como Cecilia Dopazo. Y en el año 95 se filma Peperina, ¿no? Claro. Que no es enteramente ficción, digamos, ¿no? Está basada claramente en la canción de Serú Girán y tiene registros de la gira de reencuentro de Serú Girán del año 1992. La película está protagonizada por Andrea del Boca y dirigida por
quien entonces era su pareja, Raúl de la Torre, que también había dirigido Puis Angelical en el año 82, en el que Charlie había confeccionado la banda de sonido con el cual tenía esta relación. ¿Qué contaba la película? Bueno, la música inspiradora era la periodista cordobesa Patricia Perea, ¿no? La famosa Peperina, Claro. que contaba la canción, que era una especie de crítica musical, groupie de Serú Girán, una mezcla, y a quien Charlie le dedica una letra bastante irónica con la que abre y le da nombre a ese disco, al cuarto disco de Serú Girán. Pero es una película malograda, muy criticada, muy mal actuada, y que es una especie de pastiche, que lo único que tiene de rescatable son algunos registros fílmicos de esa presentación de reencuentro de Serú Girán. De River. Claro, imágenes del backstage o de diálogos entre ellos que incluso están sacados de esa filmación, no es que son parte de la película ellos. Y qué pena que, o sea, con una obra maestra como la canción Peperina se podría haber hecho una gran historia. Una gran historia. Seguro porque representa un poco toda la poesía, la creatividad de García, más un hecho histórico, un hecho real que sucedió, que te enmarca dentro de lo que era la coyuntura del rock de ese momento, la época de Serú Girán, la época de los festivales en La Falda, en Córdoba, y todo la escena de la época de los militares, del periodismo de rock, una chica, un chico, un romance, o sea, un conflicto. Tenías todo para realizar una obra de arte que después le hiciste la película para que la haga tu esposa. Tal cual. Sí, lo que falló claramente ahí fue el guión, porque la historia estaba para contarla, y una gran historia, muy cinematográfica. Menos rock and roll que Andrea del Boca no puedo encontrar. No. Fernán Mirás capaz que tenía menos rock and roll que Andrea del Boca quizás, pero bueno, son los que hicieron. Igual fue un fracaso. Sí, eso fue un gran fracaso comercial, al contrario de Tango Feroz, que fue un éxito de taquilla increíble. Y en el año 2012 se firma una película de ficción relacionada con el mundo del rock, pero totalmente de ficción, que se llamó Días de Vinilo. Está protagonizada por Gastón Pauls y Fernán Mirás otra vez, que cuenta la historia de 4 amigos de la infancia que comparten desde siempre el fanatismo por el rock clásico, coleccionando discos de vinilo hasta que uno se casa y revoluciona y rompe esa amistad y ese coleccionismo que tenían. Es una película que mezcla el mundo del rock pero desde el lado del fanático, ¿no? Claro. Desde el lado de lo que más estamos real, de este lado. más creíble, exactamente. Digamos, porque vos desde la época, desde el lugar de un escucha o un fanático, vos podés inventar cualquier historia. Claro. Y está buena porque está vista desde este lado del mostrador, claro. No desde el lado del músico, sino desde el lado del fanático, del que consume este músico, claro. Y es una gran película. Después hay un listado enorme de documentales, ¿no? Que se pueden ver con el mundo del rock. Hay uno dedicado a Luca Prodan, realmente excelente. Hay otro sobre el Federico documental Moura. de Luca, porque hay varios, pero uno que se llama, creo que Luca, que es el que empieza con el cassette, la grabación de él. Creo que es uno de los documentales mejor logrados dentro de lo que es la historia así del cine documental, ¿no? Sí. Tiene un recorrido inmenso. Después hay un montón de documentales que quizás, no sé, como el de Pajarito Saguri, sí. El del Bocha, Sokol, el de B8, o sea, el del H, no de B8, el H, un montón que ya tiene un valor periodístico. Claro, ya es una investigación periodística en formato de documental, claro. Deja de ser ficción, digamos, está más orientada a un público más cautivo del rock, ¿no? Más específico. Se anuncia para abril el estreno de una biopic sobre la vida de Fito Páez en Netflix, que es otro gran negocio ahora, ¿no? De las plataformas de música, de cine y de series, donde versionan vidas de grandes músicos, como se está haciendo en Inglaterra y en Estados Unidos, y acá arrancan con una biopic de Fito Páez que se va a llamar El amor después del amor. Ya se filtraron algunas imágenes. A mí me cuesta mucho ver actores representando a músicos que son contemporáneos míos, ¿no? Además, no le encuentro empatía. Recorrer la vida de Fito Páez con Cecilia Roth debe ser lo más aburrido que hay, pero bueno. Hay una época interesante de Fito Páez, que es la de hasta el amor después del amor, donde musicalmente hablando, ¿no? Artísticamente sí, creo que muestra hablando, mucho eso la película.
sus comienzos en Rosario, el camino que inició junto a Juan Carlos Baglietto, cómo ingresó a la banda de Charly García y después sus primeros discos solistas hasta terminar en ese multitudinario recital que dio en Vélez, presentación del amor después del amor. Sí, ¿no? yo creo que, o sea, lo seguía Fito de toda la década del 80 hasta Circo Beat, que fue entrado en los 90. Sí. Después hay 10, 15 años en los cuales desaparece de la escena del rock, está más dedicado a hacer canciones baladísticas a lo Elton John, ¿no? Pero sí, después también se presenta como una especie de artista renacentista, director de cine, escritor de novelas, productor. Una cosa es digamos, ¿no? la carrera de un músico cuando no es millonario, otra cosa es la carrera del músico Sí. cuando es millonario. Entonces ahí entendemos todo como es. Sí, ¿no? sí. Esa parte es un poco más polémica y discutible, pero esa primera época realmente es increíble. Y bueno, lo vamos a ver dentro de poco. Y ahora está de moda contar las historias del lado del que tiene ganas de contarlas, ¿no? Quizás muchas no tienen precisión documental, histórica, otras sí. Por ejemplo, a nivel internacional, lo que fue la película de Rapsodia Bohemia se llama, ¿no? Sí, o sea, creo que una tenía biopic sobre Freddie Mercury con muchos errores históricos. Sí, pero bueno, sí, vamos a encontrar de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué podemos escuchar? Bueno, ahora? si te parece, para cerrar esta primera parte de la columna, vamos a escuchar parte del soundtrack de Adiós Sui Generis, que en su momento se editaron en 2 discos, Adiós Sui Generis Volumen 1 y Volumen 2, que se editaron en ese mismo año 1975, cuando se estrenó la película. En el año 1999 se estrenó un Adiós Sui Generis Volumen 3, con los temas que quedaron descartados, que realmente publicar. Exactamente, y que como documento histórico la verdad que está muy bueno. Pero vamos a escuchar de Adiós Sui Generis, de esa extraordinaria película dirigida por el Bebe Camín, que es un documental sobre la histórica despedida de la banda formada por Charly García y Nito Mestre. Vamos a escuchar en vivo, grabado el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park, Pequeñas delicias de la vida conyugal. Son los 2 mejores temas de toda esta recital.